Dando continuidad a la clase de lunes, hijos, es que empezamos con las sentencias de MySQL básicas. Entonces, miramos aquí, operaciones básicas de manipulación de datos en SQL. Recordemos que el SQL es el lenguaje de programación con el cual nosotros podemos desarrollar bases de datos, operaciones, consultas, bueno, ciertas cositas con este lenguaje. Como hemos visto, las instrucciones DML, es muy importante que sepan estas siglas, hijos. DML es Data Manipulation Language, o sea, en español, lenguaje de manipulación de datos. Estas instrucciones trabajan sobre los datos almacenados en nuestro SGBD, permitiendo consultarnos o modificarlos. Entonces, nuestro SGBD ya sabemos que es el SQLite. Estas operaciones nos van a permitir consultar o modificar los datos que tengamos almacenados en nuestras tablas. En general, las operaciones básicas de manipulación de datos que podemos realizar con SQL se les denomina o se conocen como operaciones CRUD. Bueno, ustedes dirán, ¿qué será CRUD? CRUD ese acrónimo es de Create, Read, Update and Delete. O sea, en español, crear, leer, actualizar y borrar. O sea, que esas son las operaciones que le podemos hacer a nuestros datos que tengamos almacenados en nuestra BD. En español las siglas serían CLAP, pero ustedes de esta forma no lo van a encontrar porque casi no se usa. Como yo les digo siempre, chicos, el estándar es en inglés, entonces cuando ustedes consulten textos o estén leyendo o se estén documentando sobre bases de datos, pues van a encontrar estas siglas, CRUD. Entonces ya saben a qué hace referencia. Por eso es muy importante que ustedes se lo aprendan, este acrónimo, CRUD, Create, Create, Update and Delete. Hay 4 instrucciones para realizar estas tareas. Yo ya les he mencionado algunas. La del insert, que es insertar filas en una tabla. Y corresponde a la letra C, que es la de create. La parte del select, prácticamente estas dositas, las dos primeras ya las hemos manejado mucho. La vez pasada igual también se las mencioné. El select pues es el que muestra la información sobre los datos almacenados en nuestra base de datos. Dicha información puede pertenecer a una o varias tablas y pues hace referencia a la R de read. El update, que es actualizar o modificar o modifica la información de una tabla, es obviamente la U. Ustedes se acuerdan que aquí en el navegador, nosotros cuando actualizamos, si le damos F5 o refrescar, es esa misma actualización. Eso mismo lo podemos hacer en nuestra base de datos. Y el delete, que es para borrar filas de una tabla, corresponde a la letra D. Entonces ya saben, este CRUD es eso, es estas operaciones. C de insertar, no es la I, sino la C, con la que nos permite hacer eso. La R, la U, la D. Listo. Consulta de datos. Ahora nos vamos a centrar en la R o en la de read. Es decir, cómo recuperar la información que nos interesa dentro de una base de datos, usando para ello el lenguaje de consulta o el SQL, que es nuestro lenguaje. Ya nos preocuparemos luego de cómo llegamos a introducir los datos primeramente. Bueno, obviamente, para poder nosotros hacer un select, pues tenemos que haber llenado una base de datos. Porque si nosotros no llenamos una base de datos, pues ¿qué vamos a consultar? Entonces, por eso es esa parte. Chicos, regalen. Entonces, ¿cómo recuperamos? O sea, el select nos permite o lo utilizamos o nos ayuda a recuperar la información que nos interesa dentro de una base de datos usando para ello este lenguaje de consulta. Como les decía, pues primero tenemos que insertar datos para después obviamente consultarlos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es utilizar el insert into y luego sí el select para poder observar qué fue lo que ingresamos. Para realizar las consultas sobre las tablas de las bases de datos, disponemos de la instrucción select. Con ella podemos consultar una o varias tablas. Es sin duda el comando más versátil del lenguaje SQL. O sea que esta palabra versátil quiere decir que es uno de los que más vamos a manejar para poder visualizar la información. ¿Listo? Existen muchas cláusulas asociadas a la sentencia select. Yo la vez pasada les mencioné sobre el group by, el order by. Estas dos son nuevas, el having y el union. Pero lo que no les dice referencia es que estas siempre van a acompañar a mi sentencia select. O sea, ustedes nunca las van a ver solitas como un group by solo, un order by solo, o un having o un union solo, sino que siempre las van a ver acompañadas de la sentencia select.
También es una de las instrucciones en las que más frecuencia los motores de bases de datos incorporan cláusulas adicionales al estándar, que es el que veremos aquí. O sea, muy probable este estándar que ustedes ven el select y utilizando cualquiera de estas cláusulas. Aquí pueden ver 4, estas son como las que más se usan, pero puede que algún motor de datos o algún SGBD tenga sus propias cláusulas que no sean estándar, sino que sean aplicables solo a ese SGBD. Por ejemplo, en Oracle, puede que en Oracle, aparte de tener estas 4, pueda utilizar otras 3 más o no sé, o una más que sea propia de Oracle. Entonces es por eso que las más estándar son estas. Entonces estas las vamos a ver. Y ya pues si ustedes quieren hacer una consulta en una base de datos más avanzada, en un DBMongo, vuelvo y les digo, en un Oracle, pues ustedes ya van a ver si de pronto necesitan alguna otra cláusula que les permita hacer el select. Pero igual con estas cuatro que están aquí, perfectamente pueden hacer consultas de lo que necesiten. Bueno, vamos a empezar viendo las consultas simples basadas en una sola tabla. Veremos cómo obtener filas y columnas de una tabla en el orden en que nos haga falta. Eso lo vamos a ver pues en la parte práctica. El resultado de una consulta select nos devuelve una tabla lógica. Es decir, los resultados son una relación de datos que tienen filas, registros con una serie de campos o columnas igual que cualquier tabla de bases de datos. Sin embargo, esta tabla está en memoria mientras la utilicemos y luego se descarta. Cada vez que ejecutamos la consulta se vuelve a calcular el resultado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo hago un select, y muestro una información, eso está cargado en la memoria. Si yo hago otra operación, modifiqué algún valor de la base de datos o hice alguna operación, para yo volver a visualizar esa información nueva, tengo que volver a hacer otra consulta para poder mostrar esa información. Entonces, por eso dice que eso siempre va a estar es como cargado en la memoria. Yo siempre tengo que estar utilizando esa instrucción select para mostrar la información, pero hago referencia a mostrar la información es a los datos contenidos en los campos y en las tablas, ¿no? No a la tabla, no que mi tabla estudiante tiene código de estudiante, nombre, cédula o tarjeta de identidad, no, sino la información. Por ejemplo, el estudiante Luis León con número de tarjeta de identidad 123, con notas tal, bueno, esa ya es la información como tal, ¿listo? Bueno, aquí la sintaxis básica de una consulta select es la siguiente. Esta es una sintaxis un poquito más avanzada que la que les presenté o la que les mostré en la presentación anterior. Bueno, yo me dirijo un momentico a la presentación para mostrarles, para hacer la comparación. Aquí, octavo A, presentaciones. ¿Dónde está? Oh, no, bueno, creo que no la tengo aquí, entonces abramos este. Que quería hacerle la comparación ahí. Descarguémosla. Y abrámosla. Entonces la vez pasada se las presenté de una forma muy sencilla. Este ejemplito que les traje aquí es con un poco más de palabras, de código, digámoslo así. Entonces quiero hacer la comparación. Y mientras me carga. Entonces, miren, lo que dice aquí que los valores en corchetes son opcionales, o sea que pueden ir o no pueden ir. Entonces vamos a ir viendo cada lineecita, cada palabra, perdón, qué es o para qué se utiliza. Entonces, select como tal, pues ya sabemos que esa es la sentencia que yo voy a utilizar para hacer una consulta. Aquí en recorchetes aparece un all y un distinct. Entonces, ese all y ese distinct ya lo vamos a ver más adelantico a profundizar qué es. Como aparece entre corchetes, quiere decir que puede ir o no puede ir. Por aquí aparece también entre corchetes un asterisco, que también ya lo vimos. Entonces, vamos acá. Por aquí, ¿dónde estaba el último? Miren, aquí está. Esta era la que yo les monté en la presentación. Select asterisco from, nombre de la tabla. Cuando yo utilice esta instrucción que está aquí, es para yo mostrar toda la información con todos los campos que tenga una tabla. Entonces, si yo tengo la tabla estudiante con los campos nombres, tarjeta de identidad,
teléfono, dirección, ¿qué más puede tener? Bueno, no sé, muchos otros campos. Si yo hago un select from tabla estudiante, pues me va a mostrar toda esa información. Pero si yo no quiero mostrar toda la información, sino que yo voy a mostrar solamente quiero mostrar el nombre y la dirección. Entonces voy a decirle select, nombre, dirección, desde ese from, es muy importante utilizarlo, desde la tabla estudiante. Entonces esta es la segunda estructura que yo tengo aquí. Ahora, esta que les estoy explicando acá, vamos aquí en el select, en el asterisco, aquí volvemos a ver corchetes, dice lista de columnas, que son las expresiones, que es este pedazo que vemos aquí. Si yo quiero solamente colocar unos campos nada más. Y por aquí me aparece un operador o un cosito, sí, un operador o otra sentencia que se llama as. Entonces, ahorita más ratico les voy a mencionar qué es esa as. Prácticamente as en inglés traduce como, ¿no? O sea, se pasa al español como. Y una expresión que me permite a mí establecer, utilizar ese as. Ahora sí, from, desde dónde, y el nombre de la tabla de la cual yo voy a hacer la consulta. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias? ¿No? No, profe. Ok, continuemos entonces. Por aquí me aparece la palabrita o la sentencia where, que es para establecer alguna condición si yo quiero condicionar la forma en cómo voy a mostrar la información. Para utilizar ese where, pues vamos a ver ahorita una serie de operadores que nos permitan establecer esas condiciones. Y ahí pues irán las condiciones que yo necesite para mostrar la información. Pues ahorita les menciono también ejemplos de cómo. Y por último, vemos la instrucción order by, acá abajito. Todo esto hace parte de una sentencia o de una consulta ya un poco mejor estructurada o con muchos más detallitos, ¿listo? Entonces aquí order by, tiene que tener una lista de columnas según lo que yo voy a mostrar la información. Y por aquí me aparece entre corchetes este ASC, perdón, y DESC. Ese ASC hace referencia a ascendente y ese DESC hace referencia a descendente. Entonces, miremos ahora sí, desglosemos cada cosita esta, select, miremos a qué corresponde o qué es. Entonces, el select permite seleccionar con las columnas que se van a mostrar y en el orden en que lo van a hacer. Simplemente la instrucción que la base de datos interpreta como que vamos a solicitar información. Entonces, cuando yo escribo en mi SQL Online ID, en mi entorno de programación, cuando yo le digo acá a el entorno, le escribo la palabra select. Cuando yo le digo esto, select, entonces él ya va a interpretar o él ya intuitivamente o piensa que voy a hacer una consulta. Entonces, cuando él ve esta palabrita, ya sabe que se va a hacer una consulta. En esta partecita de aquí, ay, perdón. Aquí. Ya viendo un poquito más este all y este distinct, miremos, el all es el valor predeterminado. Cuando si alguna vez llegan a ver un select all, quiere decir que le están colocando, o sea, ese valor all es predeterminado, es para que muestre toda la información. Especifica el conjunto de resultados y pueden incluir filas duplicadas. Por regla general, nunca se utiliza. O sea, que prácticamente nunca se va a ver un select all. Porque ese select all es el que muestra la información totalmente si está repetida, si no está repetida. Mientras que el distinct es el que nos va a permitir a nosotros especificar el conjunto de resultados y solo puede incluir filas únicas. Es decir, si al realizar una consulta hay registros exactamente iguales que aparecen más de una vez, estos se eliminan. Esto es muy útil en ocasiones. Ojo que esta eliminación no es de que se borren los datos, ¿no? De que yo llego, por ejemplo, lo que les decía, tengo 5 estudiantes en el grado octavo A que se llaman Luis, pero uno se llama Luis Hernán, el otro se llama Luis Antonio, el otro se llama Luis Humberto, el otro se llama Luis John, digámoslo así.
Entonces, si yo llego a colocarle un distinct para que no me muestre todos los Luis que hay, pues la sentencia que yo voy a utilizar es select distinct y diciéndole en el campo, por ejemplo, en el campo primer nombre, que no me muestre los que se llamen Luis. Entonces, solamente me va a mostrar todos los que tengan nombres diferentes. Esa es la forma de como yo lo podría usar. Pero no quiere decir que los otros Luis los esté borrando, sino que simplemente no los está visualizando o mostrando. Entonces, para que lo tengan muy presente. Es solamente para muestra de información. Por eso decía que nos vamos a enfocar en la letra R, que es la de read, que es solamente para leer o mostrar prácticamente. Bueno, nombre de los campos. Es muy importante, chicos, que nosotros establezcamos, o sea, tengamos los nombres de los campos que yo voy a mostrar. Si yo quiero mostrar el apellido, la dirección, el teléfono, entonces tengo que tener los criterios bien claros para saber qué es lo que voy a mostrar. Si yo no quiero mostrar toda la información de la base de datos. Entonces, por eso se dice que se debe especificar una lista de nombre de los campos de la tabla que nos interesan y que por tanto queremos devolver. Normalmente habrá más de uno, en cuyo caso separaremos cada nombre de los demás mediante comas. Se puede anteponer el nombre de la tabla al nombre de las columnas utilizando el formato, tabla, columna. Además, el nombre de las columnas en esta lista se pueden poner constantes, expresiones aritméticas y funciones para obtener campos calculados de manera dinámica. Ese de manera dinámica quiere decir que por lo menos, hagamos un ejemplo, yo estoy consultando las notas de los estudiantes del grado octavo A y que por ejemplo, el caso anterior que a ustedes les daba a las personas que votaron por el personero, creo que era, o bueno, que hicieron una votación por alguien, no recuerdo, que participaron en esa actividad, les iban a regalar décimas. Entonces yo voy a hacer en la consulta a la hora de mostrar, ojo que es muy importante que ustedes lo manejen, es a la hora solo de mostrar la información. Entonces voy a decirle que me haga un select from tabla estudiante que a la nota le sume 0,5 décimas, por ejemplo. Entonces, cuando yo muestre esa información, entonces a las personas que participaron en esa actividad y se ganaron las décimas, yo puedo mostrar de forma dinámica la información y ahí va a estar reflejado, pero solo se va a mostrar. Si yo no modifico los valores en la base de datos, pues los valores de base de datos siempre va a estar los mismos que están. O sea que las notas están sin modificarle las décimas. ¿Ok? ¿Sí es claro el ejemplo? Chicos. Bueno, si queremos que nos devuelva todos los campos de la tabla, utilizaremos el comodín asterisco. Entonces, como ya lo vimos en el ejemplo pasado, aquí utilizamos select, el asterisco para que nos muestre todo y from desde la tabla que vamos a visualizar la información. Entonces, por ejemplo, select from tabla, le colocamos select from demo, coloquémosle demo a ver qué nos muestra. A ver qué contiene la tabla demo porque no hemos creado ninguna tabla. Miren que aquí nos está diciendo que la tabla demo contiene esta información. Contiene un ID, contiene un name y contiene un hint. No sé qué será un hint. Yo creo que es como una clave. No sé, creo. Entonces miren que tiene 3 campos. 1, 2, 3 campos. Estos puede que sean de tipo entero. Este es de tipo varchar. Este también, este debe ser de tipo varchar porque está combinado con letras. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Entonces, ¿sí ven? Si yo le doy select from demo, él me va a mostrar estas 3 cosas. Pero si yo no le doy select asterisco para que me muestre todo, sino que yo le digo select, que es como la forma que hicimos el ejemplo select, y le voy a decir columna name. Entonces, select, no le voy a colocar aquí el sino que le coloco name. Y también le voy a decir que me coloque hint. Y le digo from tabla demo. Entonces ahí ya estoy restringiendo la visualización. Entonces aquí todavía me muestra porque no he ejecutado la sentencia. Voy a ejecutarla. Y exactamente me va a mostrar la consulta solamente esta partecita.
Si yo quiero volver a visualizarla toda, pues lo que voy a hacer es hacer un select asterisco from tabla demo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? Miren, y me vuelve y me visualiza toda la información. Entonces, esa es la forma como yo construyo las consultas utilizando el select en mi lenguaje, en mi entorno SQL Lite. Bueno, por aquí vamos con este término. Bueno, es muy importante aquí, los nombres indicados deben coincidir exactamente con los nombres de los campos de la tabla. Pero si queremos que en nuestra tabla lógica los resultados tengan un nombre diferente, podemos utilizar el as. Eso quiere decir que esta nos va a permitir cambiar el nombre de la tabla de pronto, pero de manera dinámica, o sea, en el momento que se muestra la información. Porque es la única forma de cambiar los nombres de las tablas sería editando la base de datos. Por eso les digo que eso es solamente en forma de visualización de la información. Entonces, el as permite renombrar columnas si lo utilizamos con la cláusula select. Por eso yo les decía que muy probablemente este as siempre va a estar acompañado de esta sentencia select. Nunca van a ver por ahí un as solito. O renombrar tablas si lo utilizamos con la cláusula from. Miren que con la cláusula from, con la sentencia from, también vamos a poder utilizar el as. Entonces, no es solo con la select, sino con from también. Y pues obviamente esto es opcional. Con ello podemos crear diversos alias de columnas y tablas. Bueno, ahorita veamos el ejemplo. Bueno, eso ya lo detallamos un poquito más adelante en la parte práctica. La cláusula from, esta cláusula from permite indicar las tablas o vistas de las cuales vamos a obtener la información. De momento veremos ejemplos para obtener la información de una sola tabla. Bueno, aquí pues ya lo hicimos, chicos. Aquí en este pedacito pues estamos utilizando el select, el asterisco, el from. El from siempre va porque el from tiene que ir para decir de qué tabla yo estoy trayendo la información. Entonces, si aquí yo tengo 15 tablas y si yo no le colocara esto, pues si yo le coloco solo select, asterisco, from, él me va a decir, bueno, ¿y usted dónde es que va a arrastrar la información? Si tiene 20 tablas, ¿de cuál de las 20 tablas es que usted va a hacer eso? Entonces, aquí le debo especificar de qué tabla estoy sacando esa información. ¿Listo? Para eso se utiliza el from. Como se ha indicado anteriormente, también se puede renombrar las tablas usando la instrucción as. Vuelvo y les digo, en la parte práctica ya miraremos bien cómo es que funcionan estas sentencias para que a ustedes les ayude a darse una mejor idea de esto. Estos por ahorita solamente estamos mencionando conceptos, definiciones, para que ustedes sepan qué son y de dónde vienen. Y ya en la parte práctica, pues ya lo van a comprender de una mejor manera. Vamos con la sentencia where. Creo que es where, se pronuncia así. Especifica la condición de filtro. ¿Quién sabe qué es un filtro o para qué se utiliza un filtro? Chicos. Es como para cambiar así el tono de piel o pues un filtro. Ay. Un filtro es un filtro. ¿Cómo para qué? No me quedó clara. Para cambiar la apariencia de eso. Bueno, digamos lo que enfocándolo en el concepto de nosotros, de programación, de analistas de sistemas, de programadores, un filtro es el que nos permite a nosotros, si tenemos un volumen de datos, llamémoslo así más estándar, un volumen de datos muy, muy grande, poder seleccionar ciertos datos que necesito yo mostrar. No todos los datos los voy a mostrar yo, sino que voy a mostrar solo unos pequeños datos. ¿Cómo lo hago? A través de un filtro. Utilizo un filtro que me permita a mí, valga la redundancia, filtrar esa información, que no sea mostrar toda, sino una pequeña parte. Es decir, les voy a colocar este ejemplo que yo creo que es muy, muy ilustrativo. Si yo tengo en la base de datos de octavo A del colegio y quiero mostrar solamente los estudiantes que van pasando la materia en el periodo, en el primer periodo y en el segundo periodo. Hagamos de cuenta que solo es una nota definitiva, una sola de ahí. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que voy a utilizar el where para hacer una condición. Si la nota del periodo 1 y la nota del periodo 2 sumadas y divididas entre 2 me da mayor o igual a 6.5,
entonces voy a mostrar esos estudiantes. Quiere decir que va a mostrar todos los estudiantes que tienen aprobada la materia hasta el primero y segundo periodo. Y los demás no me los va a mostrar. Entonces ahí es donde estoy aplicando ese filtro o esa condición para poder filtrar esa información. Ahora si quiero es lo contrario. Quiero saber es quiénes la van perdiendo. Entonces yo tengo toda la información de todas las notas de todos los estudiantes de octavo A. Entonces yo voy a filtrar, voy a utilizar ese filtro y voy a decir, es como restringir el acceso a ciertos materiales de la web. Sí, puede ser como restringir el acceso. Claro que no tanto al acceso, sino la información, más bien. Digámosle restringir que no sea mostrar toda la información, sino cierta parte. Entonces, bueno, les reitero. Y ahora voy a cambiar la condición. Voy a decir, mi condición va a ser, voy a mostrar los estudiantes de octavo A cuya nota del primer periodo y del segundo periodo sea menor que 6, menor o igual que 6.4. Si yo la dejo menor o igual que 6.4, entonces me va a mostrar todos los estudiantes que llevan perdida la materia en el primero y segundo periodo. Y si yo le dejo que sea menor que 6.5, pues no va a tener en cuenta el 6.5, porque ustedes con 6.5 para arriba ya la pasan, pero de 6.5 para abajo la pierden o pasan a habilitar. Entonces, con esos dos filtros que estoy haciendo, puedo mostrar o los que la pasan o los que no la pasan, pero ya restringo a mostrar toda la información, a mostrar todas las notas. ¿Sí? ¿Sí les quedó un poco más claro con el ejemplo, chicos? Sí, ahorita. Bueno, entonces, para poder utilizar ese where, pues como aquí lo dice condición de filtro, entonces tenemos que saber o tenemos que establecer unas condiciones, ¿cierto? ¿Qué serán esas condiciones? Pues son expresiones lógicas a comprobar para la indicación del filtro, que tras su resolución devuelven para cada fila un true o un false. True, true es en inglés y es verdadero. False en inglés es falso en español. En función de que se cumpla o no. Se pueden utilizar cualquier expresión lógica y en ella visualizar diversos operadores como. Entonces, estos son los operadores. Miren que yo ahorita les mencioné. Si la nota del primer periodo y la del segundo periodo es mayor que 6.5. Ahí estoy utilizando este operador mayor. Pero yo después les dije, no, si es mayor o igual a 6.5 para tener en cuenta el 6.5. Entonces ahí está utilizando el operador mayor o igual. Luego les dije, si es menor a 6.5, entonces estoy usando el operador menor, si es menor a 6.5. Pero si yo voy a decir que no, que sea menor o igual que 6.4, entonces para los que sean menor o 6.4 quiere decir que van perdiendo la materia. Y pues si ahí yo quiero mostrar a los estudiantes que tienen una excelencia académica y tienen un 10, puedo decir que la condición que me muestre que la nota final sea igual a 10, solo me muestre esos estudiantes. Entonces, lo haré utilizando ese operador de igual. Ahora, si yo no quiero utilizar ni el igual, ni el menor, ni el mayor, sino que voy a utilizar el operador distinto, o sea, o el diferente. Entonces, se utiliza este operador, ese mayor, menor, o si no lo interpreta de esa manera, este signo de admiración y igual. Cualquiera de esos dos me debe funcionar. Y por acá abajo también tengo un is not null, que ese es para comprobar si el valor de una columna es o no es nula. Es decir, si contiene o no contiene un valor. Por aquí para ustedes, yo creo que es familiar este término, ¿cierto, chicos? El null. ¿Sí se acuerdan? Que lo vimos en las restricciones, lo mencionamos. Sí lo mencionamos, ¿no? Sí. Este not me imagino que hace referencia a una negación y pues este is es el operador que me permite a mí hacer eso. Entonces voy a mirar aquí un momentico, pues no he hecho ninguna. Miren que aquí tengo mi llave primaria en esta tabla demo, es el ID. Entonces si ustedes recuerdan muy bien, este ID sí o sí tiene que contener un valor. Nunca puede estar vacío. Entonces voy a colocarles aquí. Mi llave primaria siempre tiene que contener un valor. Entonces, por lo menos 0 es un valor. Y cuando yo digo null, está vacío o no contiene un valor. Entonces, esto es muy diferente de decir que mi ID, él tiene un ID 0, porque sí puede existir. 0 es un valor.
A que yo diga que no, que el 0 es nulo o que no hay valor. No, nulo es diferente. Nulo es que está vacío o no contiene un valor. Mi llave primaria nunca puede ser nulo. Mientras que un nombre, yo por ejemplo, si puedo dejar este name, puede aparecerme por aquí en vez de test, puede aparecer null, que no tenga valor, porque no es importante. Pero la llave primaria sí, porque si yo hago una relación y yo hago referencia a esa llave primaria y la llave primaria es nulo, pues él no va a saber de dónde va a tomar esa referencia. Entonces eso, para hacerles un poquito de recuento o retroalimentación sobre las restricciones. Bueno, se dice que una columna de una fila es null si está completamente vacía. Hay que tener en cuenta que si se ha introducido cualquier dato, incluso un campo alfanumérico, si se introduce una cadena en blanco o un 0 en un campo numérico, deja de ser nulo, es lo que les acabo de decir. Alguien me dirá, profe, es que yo le coloqué el 0 y por eso es null. No, el 0 ya es un valor, pues para que lo tengan muy presente. Mientras que si no le colocan ningún valor, pues va a pasar a ser automáticamente null. Bueno, también tenemos por aquí el operador no, la sentencia like. Ese like, ¿para qué servirá? Dice que es para la comparación de un modelo. Para ello se utilizan los caracteres comodines especiales, porcentaje y guión bajo o raya al piso, como a veces le dicen. Como con el primero indicamos que en su lugar puede ir cualquier cadena de caracteres y con el segundo que puede ir cualquier carácter individual, un solo carácter. Entonces, cuando voy a comparar, voy a colocarlo por aquí, si voy a comparar cadena de caracteres, utilizo el porcentaje. Pero si voy a comparar un carácter, utilizaría raya al piso. Entonces, ¿qué será una cadena de caracteres? ¿Alguien sabe qué es una cadena de caracteres? No. ¿No saben qué es una cadena de caracteres? Listo. Una cadena de caracteres es esto. Miren, por ejemplo, la cadena de caracteres, mi nombre. Voy a colocarlo con espacios. L, U, I, S. Luis. Luis es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, la L es un carácter, la U es un carácter, la I es un carácter y la S es un carácter. Entonces, esta unión de estos caracteres me forma mi nombre, Luis, y se llama cadena. Entonces, lo coloqué con espacio, chicos, para que ustedes lo miraran bien, pero la idea, las cadenas de caracteres pues siempre van así juntas, porque si ustedes le colocan un espacio, ese espacio también cuenta en la cadena. Entonces, ustedes colocan así, van a tener un carácter, 2, 3, 4, 5, el espacio, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres tendrían aquí. ¿Listo? Entonces, ¿sí quedó claro, chicos? ¿Qué es un carácter y qué es una cadena? Sí, señor. Entonces, si yo quiero comparar una cadena, pues voy a utilizar el porcentaje. Y si yo voy a hacer una comparación con un carácter, voy a coger solo el carácter L, pues utilizaría la raya al piso. Entonces, bueno, voy a hacerles un ejemplo gráfico para que ustedes puedan entenderlo un poco más claro. Miren por aquí, el nombre empieza por A. Entonces, ¿cómo voy a hacer una consulta en una base de datos para los nombres que empiecen por A? Pues voy a utilizar el like a porcentaje. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Voy a irme a mi base de datos, por aquí de los estudiantes del grado octavo A, y le voy a decir, miren aquí, voy a hacer una sentencia de consulta que diga like a. Entonces, y le voy a decir que voy a solo a basarme en el primer nombre, ¿listo? Entonces, cuando yo escriba like a porcentaje, quiere decir que él va a ir a buscar a la base de datos todos los primeros nombres que contengan, que empiecen por A. Entonces voy a ir al primer registro. ¿Este tiene A al principio? No, pues no lo cuenta. No lo voy a visualizar. ¿Este tiene A al principio? No. ¿Este tiene A? No. Este, Astrid, sí tiene una A. Entonces voy a visualizar este nombre. El siguiente empieza por A, no. Siguiente por A, no. Alexis sí empieza por A. Entonces hasta ahí tendría estos dos elementos para mostrar Astrid Janet y Alexis Arturo, porque empiezan con A. ¿Listo? ¿Es claro el ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿O no?
Ahora, Sí, profe. ok, ahora pasemos al siguiente ejemplo. El nombre acaba por la letra, el nombre acaba por A. Nombre, like. Ahora miren que aquí cambiamos. Al principio era la A y luego el porcentaje. Ahora vamos a colocar primero el porcentaje y luego la A. Quiere decir, los nombres, pero basándonos solo en el primer nombre, ¿no? No en todos, sino solo en el primer nombre. Entonces vamos a mirar ahorita en nuestra base de datos cuál nombre, cuál primer nombre termina con la letra A. Entonces, ¿Juan termina con la letra A? No. ¿Juan también termina con la letra A? No. Jonathan tampoco. Astrid tampoco. Santiago tampoco. María. María sí terminaría con la letra A. O sea que tendría este primer registro. Juana termina con A, también termina con A. Entonces tendría este segundo registro para visualizar. Jerónimo termina en A, no. Alexis termina en A, no. Juliana no. Dayana también terminaría en A. Entonces tendría ya 3 registros para mostrar utilizando esta sentencia. Por acá dice el nombre que contiene la letra A. Entonces miren, si yo quiero mostrar los nombres que contengan una letra A, el primer nombre, volvemos al mismo ejemplo, al que tenga esa letra A. Entonces voy a utilizar el like, porcentaje con la letra A, porcentaje. Entonces miremos ahí a ver qué sería lo que nos mostraría. Entonces voy a mi base de datos, hago esa consulta like, porcentaje A, quiere decir los primeros nombres que tengan la letra A. Entonces Juan tiene la letra A, Juan tiene la letra A, Jonathan también tiene la letra A, Astrid tiene la letra A, Santiago tiene la letra A, María también, Juana, ya Jerónimo no, porque Jerónimo no tiene la letra A. Alexis tiene la letra A, Angie también, Dayana también, Carol también, Jason tampoco tiene la letra A, o sea que a Jason no me lo mostraría. ¿Listo? ¿Sí? ¿Van conmigo, chicos? Sí, señor. Ahora dice, el nombre, bueno, esa es la explicación. El nombre empieza por A y después contiene un solo carácter cualquiera. Entonces ya puedo empezar a mezclar. No solamente le voy a decir que con el porcentaje, sino que le voy a decir con que el siguiente carácter sea cualquiera. Entonces le coloco like A y la raya al piso. Ahora, el nombre empieza una A y después cualquier carácter, luego una E y al final cualquier cadena de carácter. Entonces, si ven que ustedes ya pueden empezar a jugar, a mezclar estos estos porcentajes, esta raya al piso. No quiere decir que siempre sea A, también le puedo decir que me busque los que empiecen con la letra J o que contengan una letra X. Por ejemplo, ahí en este caso le puedo hacer una búsqueda que solamente me mostraría el que tenga una X en el nombre, sería Alexis. ¿Vale? ¿Quién más? Ya ustedes pueden empezar a jugar con eso, a construir esas consultas, pero eso solo es para mostrar, por ejemplo, les digo. Por ejemplo, miren, aquí Kenneth, puedo decirle que me busque el único nombre que tenga acá. Bueno, no el único nombre, no de los nombres que tengan acá. En este caso sería Kenneth, Karen. ¿Quién más? Kenneth y Karen. Nadie más. Ah, Nicolás. Nicolás también me mostraría porque también tiene placa. Entonces, con eso puedo jugar para mostrar y para hacer operaciones. Bueno, y les digo, en la parte práctica ya vamos a detallar un poco mejor eso. Vamos a utilizar también el between, que al español traducido es entre. Dice que ese es para un intervalo de valores. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, clientes entre el 30 y el 100. Entonces tenemos un campo que se llama code cliente y le decimos code cliente between 30 and 100. Este AND también ya lo habíamos mencionado, que es un operador y es el que permite o es el que nos simboliza la I. Quiere decir que me va a mostrar los códigos de cliente que están entre 30 y 100. Entonces me va a mostrar todos los que sean. Voy a colocarles aquí. Code cliente, ¿cómo está escrito? Code con mayúscula. Code cliente. Dice que entre 30 y 100, o sea que si hay un code cliente 29 no lo debe visualizar, pero si hay un code cliente 30 lo muestra. Si hay un code cliente 31 lo va a mostrar, 32 lo va a mostrar, 33 lo va a mostrar, así sucesivamente, 99 y 100. Va a mostrar todos los que están ahí. Ya, si hay un código de cliente 101 no lo debe visualizar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me muestre solo los que están entre 30 y 100. ¿Listo?
También lo puedo hacer por los clientes nacidos entre 1970 y 1979. Quiere decir que voy a mostrar solo los que están en ese rango de años, de 9 años, del 70 al 79. Entonces, si yo tengo un campo que se llama fecha de nacimiento, le estoy diciendo fecha de nacimiento between, entre 1970 de enero, del primer día de enero. Este es el formato de la fecha que se maneja en SQL. Primero el año, no estoy mal, sí, primero el año, luego creo que sigue el mes y de último sigue el día. Y le estoy diciendo también y entre 1979 del mes, perdón, 12 que es de diciembre del día 31. Entonces me va a mostrar solamente los que hayan nacido, los clientes que hayan nacido entre ese año. ¿Es claro, chicos? ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, aquí tenemos también el IN, que sí, dice que es para especificar una relación de valores concretos. Por ejemplo, ventas de los clientes 10, 15, 30 y 75. Entonces miren que aquí estoy utilizando el code cliente IN 10, 15, 30 y 75. Ya no estoy estableciendo un rango que es entre esos valores, sino que estoy diciendo que solo los que tengan código cliente 10, 15, 30 y 75. Entonces estoy restringiéndolo de una manera más puntual, digámoslo así. Por supuesto que es posible combinar varias condiciones simples de los operadores anteriores utilizando los operadores lógicos OR, AND y NOT. Esto ya los había mencionado, como les dije, OR de O y AND de I. El NOT sí es nuevo, que es para negación, así como el uso de paréntesis para controlar la prioridad de los operadores, como en matemáticas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí estoy diciendo cliente igual a 100 y provincia igual a 30. Quiere decir que me va a mostrar solo los clientes cuyo código sea, el cliente que sea 100 y la provincia que sea 30. OR, utilizando un operador lógico OR, o que las ventas sean mayores que 1000. Quiere decir que si él cumple esta condición, lo va a mostrar. O si cumple esta, lo va a mostrar. Y si cumple las dos, pues también lo va a mostrar. Pues por eso dice, ¿qué sería para los clientes de las provincias 100 y 30? O cualquier cliente cuyas ventas superen los 1000. Ahora, si yo no lo quiero, si yo no quiero que cumpla esta condición y esta, o sea, me ha dicho, si yo quiero que cumpla las dos condiciones, perdón, que sea el cliente 100 y la provincia 30 y que las ventas sean mayores a 100, pues no le voy a colocar el OR, sino que le voy a colocar el AND, para que me diga que sea y, o sea, que tenga que cumplir. Si se cumple esta, lo muestra. Si se cumple esta, también lo muestra. ¿Listo? Por último, bueno, no por último, ya la última partecita tiene que ver con el order by, que es el orden según algún criterio. Dice que define el orden de las filas del conjunto de resultados. Se especifica el campo o campos separados por comas con las cuales queremos ordenar los resultados. Entonces, para hacer ese order by vamos a utilizar ya sea con ASC o con DESC. El ASC es el valor predeterminado o especifica que la columna indicada por la cláusula order by se ordenará de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. O si por el contrario se especifica des se ordenará de forma descendente de menor a mayor. Entonces, vamos al caso que yo les decía, las notas. Por ejemplo, tenemos que el estudiante 1 tiene la nota 4, 5. El estudiante 2 tiene la nota 6. El estudiante 3 tiene la nota 1. El estudiante 4 tiene la nota, está ascendente en cualquier orden, 10. Y el estudiante 5 tiene la nota 0. Esta es la forma como está almacenada en mi base de datos. Entonces, si yo le voy a decir que me lo haga con le voy a decir que me muestre o visualice la información con un order by, si yo le coloco el order by solito, él ya lo toma como predeterminado de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, eso no quiere decir que vaya a la base de datos y me la organice, sino
que a la hora de visualizarla, de yo mostrar la información, pues me va a aparecer entonces de menor a mayor. O sea que aparecería el estudiante. Recuerden que es forma de visualización, ¿no, chicos? No es que cambie los datos, el orden en la base de datos, no. Es la forma en que muestra la información. Aquí estoy visualizando. El estudiante 5 aparecería de primero porque tiene 0. Luego aparecería el estudiante 3. Estudiante 3 porque tiene 1. Luego aparecería el estudiante 2 porque tiene 6. Luego aparecería el estudiante 1 porque tiene 4,5. 4.5. Y de último aparecería el estudiante 1, 2, 3, el 4 con un 6. Entonces aquí voy a colocarle visualización de información con order by. Por defecto sería el ASC. Por defecto. O sea que no es necesario que yo le coloque estas letras para él ordenarlo de esa forma. Ahora, por el contrario, si yo quiero que me lo muestre de forma descendente, entonces de forma descendente, voy a colocarle aquí visualización de información con order by, ahí sí le especifico, descendente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo tendría que aparecer organizado, chicos? En forma descendente, de mayor a menor. ¿Quién aparecería de primero? Chicos, ¿quién aparecería de primero? ¿Cuál estudiante? Chicos. Estudiante 1, 4,5. Estudiante, ¿quién sigue? Que tiene 1, el 3. Y por último sería el que tiene 0. Estudiante 5. Listo, chicos. Entonces, miren, ahí estaría, cuando yo utilice esta instrucción order by des, estaría visualizando la información de manera descendente, de mayor a menor. Entonces, el estudiante que más nota tiene es el 4, que tiene un 10, que le sigue tiene un 6, el otro 4, 5, y de último estaría el que tiene 0. Esa es la forma de visualizar la información a través del order by des. Entonces, bueno, por ejemplo, para ordenar los resultados de forma ascendente por ciudad y los que sean de la misma ciudad de forma descendente por nombre, utilizaremos esta cláusula de ordenación. Pues miren, order by ciudad y nombre, el nombre de la ciudad, y lo vamos a colocar de manera descendente. Como a la columna ciudad no le hemos puesto el as o el des, miren que aquí no está establecido, se usará para la misma el valor predeterminado que es ascendente. Entonces, lo que yo les decía aquí. Como yo aquí yo le coloqué order by solito, por defecto él ya me lo organiza de manera ascendente. No es necesario que yo le especifique. Entonces, como precaución, chicos, aunque al principio, si aún no se está habituado, puede dar la impresión de que se ordenaran por ambas columnas de forma de orden descendente. Si eso es lo que queremos, pues debemos colocarle order by ciudad des para escribirlo de forma descendente y el nombre de forma descendente. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, eso lo tengan presente. No porque vean que aquí dice des, quiere decir que ya ese des lo va a hacer para el nombre y para la ciudad. No, solamente para el nombre del campo que esté acompañando estas letritas, estas 4 letras de aquí. Y si yo no le especifico nada, quiere decir que estoy usándolo de manera ascendente. ¿Cómo van con los ejemplos, chicos? Sí, son ejemplos gráficos. Ya la próxima clase hacemos la parte práctica ya en el SQL online. Hacemos esas consultas. Yo ya les voy a construir una base de datos. Ya la voy a tener montada aquí bien hechecita y vamos a empezar a utilizar todas estas sentencias que hemos visto.
¿Hay preguntas, chicos? No, señor. ¿Inquietudes, dudas, quejas, sugerencias, reclamos? ¿No? Bueno, yo creo que hasta aquí podemos ir dejando el video del día de hoy.